Vamos a hablar acerca de, habíamos quedado pendientes de estudiar, de leer en la Escritura el libro de Éxodo del 25 al 30 y también el libro de Hebreos del 6 al 10, ¿cierto? Porque acuérdense que lo uno tiene que ver también con lo otro, la explicación de lo que había en el mobiliario, la revelación que Dios le dio a Moisés de cómo construir el tabernáculo y de lo que dentro del tabernáculo debía tener para la realización del culto al Señor. Vamos a hablar de varias cosas. El tabernáculo como tal, cuando Dios le dio esa revelación a Moisés en el monte Sinaí, 40 días estuvo allí Moisés con Dios y Dios empezó a mostrarle a Moisés la gloria misma de Dios. Moisés estuvo literalmente en la casa de Dios, estuvo en el tercer cielo y él vio todo. Y Dios le dio la indicación de cómo representar físicamente lo que estaba viendo. Entonces vamos a mirar capítulo 25, allí comienza todo. Del versículo 1 al 7 comienza la descripción de los materiales, pero sobre todo leamos el versículo 8 de Éxodo capítulo 25. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El versículo 8, ¿cierto? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Voy a leerles en esta versión. Permítale esta versión. Y dice acá en el versículo 8, dice: construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. ¿Cómo dice el versículo 9? Lo harán de acuerdo al modelo que te voy a mostrar en la carpa sagrada y de todo su mobiliario. Dice, lo harán de acuerdo al modelo que te mostraré. Entonces Dios le mostró a Moisés diseños, Dios le mostró a Moisés los colores, lo que ustedes hablaban ahora, las telas, que el rojo, el púrpura, el lino, claro, todo lo que la descripción como tal del tabernáculo. Vamos a mirar que cada mobiliario, cada parte que había dentro del tabernáculo, que Dios le reveló a Moisés, también tiene un significado espiritual. Entonces empecemos a leer, no vamos a leerlo todo, porque igual se nos iría muy largo, vamos a leer específicamente unos versículos. Vamos a empezar con el arca del pacto, que está en capítulo 25, versículo 22. Cuando me reúna contigo, voy a hablarte desde lo alto de la tapa, entre los querubines que están sobre la tapa del cofre. Desde ahí te voy a dar todas mis órdenes para el pueblo de Israel. Desde ahí te voy a dar todas mis órdenes. Está hablando de que el lugar donde Dios había escogido hablar era desde el arca del pacto, ¿cierto? Desde el cofre del testimonio, como dicen en otras versiones, hablando desde allí. Hay algo importante, y es que Dios le dice a Moisés que construya el arca del pacto o el cofre del testimonio, y le dice que en la tapa del arca, mire que esto es una revelación tremenda, en la tapa del arca del pacto, en la tapita, le manda construir 2 querubines, y dice, y desde allí te voy a dar las órdenes para mi pueblo. Los querubines están directamente asociados con la adoración celestial. Quiere decir de que Dios habla al hombre a través de la adoración, que es en la adoración donde Dios se encuentra con el ser humano. Amén. Amén. Es en la adoración. Y vemos en la palabra, en San Juan capítulo 4, versículo 23, cuando Jesús le hablaba a la samaritana, la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, por eso Él busca que tales adoradores lo adoren, en espíritu y en verdad. ¿Sí ve? Así dice el Señor, y ahí lo confirma el Señor. En espíritu y en verdad. Dios para hablarnos, para escuchar nosotros la voz de Dios, es necesario presentarse ante Él, repita conmigo, en adoración. En adoración. Entonces, eso significaba la manera como nosotros nos relacionaríamos con Dios, adorando. Pero no adorando de mente, no adorando, porque voy a poner esta cancioncita de Marcos Barrientos y me voy a poner así como chévere y gloria a Dios, aleluya. No, lo que está buscando es así como la alabanza que teníamos ahora, una alabanza espontánea que sale del interior de nuestro espíritu. Así es como nosotros nos comunicamos con Dios. Así es como nosotros nos relacionamos con Dios. Por eso los querubines no estaban en la fuente de bronce, no estaban en el atrio. Los querubines representan la adoración y estaban precisamente sobre el arca del pacto, desde donde Dios habla. Dios le habla a una persona que se acerca a Él en adoración. Esa es la llave de tú entrar a la presencia de Dios, la adoración. Repita conmigo, la llave para entrar a la presencia de Dios es la adoración. Amén, es la adoración, a través de la adoración. Ahora hablemos de la mesa. ¿Qué decíamos nosotros que se ponía en la mesa? Sí. Sobre todo también hablas de los panes. Hay unos panes. ¿Qué significan esos panes? Vamos a leer, por favor, versículos 23 y 24. Haz una mesa de madera de acacia. La mesa debe medir 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre la mesa de oro puro y hazle un borde de oro alrededor. Así es, está describiendo cómo era la mesa, las medidas, todo lo que debía de tener, y dentro de esos pasajes también está hablando de que se iba a poner, allí más adelante, del versículo 23 al 30, dice que los panes, o sea, siempre debe haber pan en la mesa. Sí, que siempre había pan. ¿Qué significa el pan, hermanos? ¿Qué significa? Como un alimento. Significa alimento, ¿cierto? El alimento que viene de Dios, que nunca debía faltar. Pero también está hablando que en San Juan capítulo 6 está el significado de esa mesa. En San Juan capítulo 6 está el significado de lo que significa el pan. ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés, ponga en esa mesa pan? No le dijo que pusiera flores, no le dijo que pusiera otra cosa, sino pan. San Juan capítulo 6 dice el versículo 27, póngale cuidado, que está hablando Jesús y dice, en esta parte dice, no trabajen para ganar la comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Está hablando de ese alimento y dice el versículo 32. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, Moisés no fue el que dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos dicen, ¿cuál es ese pan? Yo quiero de ese pan. Y a lo que responde el Señor. Dice en el versículo 35, mira, este es el pasaje, escriban este versículo, el más importante y lo que significa el pan. Gloria a Dios. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Mire, una persona que viene a Jesús nunca tiene hambre. Su alma va a estar siempre saciada. Uno ve tanta gente desesperada, vacía, angustiada, no haya sosiego, no tiene paz. Pero cuando alguien viene a Jesús, come del pan de vida eterna y nunca más le vuelve a dar hambre.
el alma nunca más se vuelve a sentir hambrienta, porque Él sacia nuestra necesidad. Versículo, lea por favor allí el versículo 50 y 51 de San Juan 6. 50 y 51, San Juan capítulo 6. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Perdón, 50 y 51. Sí, 50 y 56. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Imagine que está diciendo, este pan es mi cuerpo y lo voy a entregar en una cruz. El que coma de este cuerpo tendrá vida. Los fariseos se escandalizaron y dijeron, ¡oh, eso es canibalismo! No, no está hablando literalmente del cuerpo físico, está hablando es de creer. Él es la palabra de Dios manifestada. Cuando usted lee la palabra, está comiendo pan del cielo. Está comiendo del pan que es Cristo mismo. La palabra sacia. Y el que tiene al lado, la palabra sacia. Esa palabra. Entonces, ¿por qué en el tabernáculo de Moisés había que poner panes en la mesa? Porque representaba la saciedad que Jesús solamente podía, o sea, solamente Jesús podía dar esa saciedad en el alma del hombre. El pan simplemente era una representación de lo que Jesús iba, mejor dicho, era casi como un anuncio de lo que Jesús vendría a dar, vida eterna. Vida eterna. Moisés lo vio en el cielo, no se sabe cómo lo vio, pero él vino y lo representó con panes, porque es que no había manera, o no había otra manera de representarlo. Muy bien, el candelabro. Éxodo 25, 31 al 33. Harás también un candelabro. Toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelo todo en una sola pieza. El candelabro tendrá 6 brazos a cada lado del tronco, 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tendrá 3 copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. Habla la palabra del Señor de un candelabro. ¿Para qué servía el candelabro en el tabernáculo? Para alumbrar, luz. Pero estamos viendo también esa explicación. ¿Qué significa el candelabro? Significa la representación de Jesús como luz. San Juan 8:12, San Juan 8:12, dice Jesús, yo soy, dice, luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. San Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. O sea que cuando el candelabro se instaló en el tabernáculo, estaba significando el candelabro de que Jesús es el que es la luz del mundo. No solo por bonito, sino estaba representando ¿a quién? A Jesús. La luz de Jesús, que es la que da, la que alumbra el camino. La que nunca se apaga, pero no estamos hablando del fuego eterno, de la llama que nunca se apaga, el infierno. Estamos hablando de Jesús, la luz del mundo. Ojo pues con eso. Jesús la luz del mundo, porque también hay una llama que nunca se apaga, y es la llama del lago de fuego y azufre, que dice la palabra en los evangelios, dice la llama que nunca se apaga, porque esa nunca se va a apagar. La llama del infierno va a arder por toda la eternidad. La luz de Cristo nunca se apagará, tampoco. ¿Por qué? Porque es la verdadera luz, la luz que alumbra al mundo. ¿Qué es estar en tinieblas, hermanos? No conocer la gloria, no conocer el camino correcto. Estar en oscuridad es no saber el sendero. El que anda a tientas palpando como los ciegos no sabe ni por dónde va. Los engaños de las religiones, las mentiras de las filosofías, las confusiones de la mente, los pensamientos que divagan y que no tienen ningún fundamento bíblico.
Eso se refiere en las tinieblas. Las personas que están andando en oscuridad, las personas que están en tinieblas, son aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra o que lo han rechazado. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, nadie puede decir que nunca le han predicado de Cristo, que quién es Jesús, que eso de dónde salió. No, todo el mundo sabe quién es Jesús. Prende el televisor, hasta emisoras en la radio, en la televisión, en todas partes hay mensajes cristianos. Nadie tiene pretexto de decir, lo cierto es que no lo supimos. No, aquí no hay nadie que pueda decir, no lo conocí, no supe, no me dieron la oportunidad. Hasta en las selvas más recónditas del mundo han llegado misiones cristianas, hasta el indiecito del hueco más profundo, por allá le ha llegado la Biblia, hasta traducida en la lengua de ellos, para más piedra, traducida en la lengua nativa de los indígenas, hasta allá llegó la Biblia. Entonces nadie puede decir de que no ha conocido del Señor. Dice la palabra en Mateo 24, que la venida del Señor, una de las señales para que la venida del Señor llegue, dice, y será dado a conocer este evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando ya todo el mundo haya escuchado la palabra. Y en este momento todo el mundo la escuchó ya. O sea que estamos en un suspiro, o sea, estamos a las puertas de la segunda venida del Señor, porque esto ya se cumplió. Nadie puede decir de que no conoció al Señor. Nadie puede decir de que no le han predicado el evangelio. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. ¿Ven? Bueno, otra parte. También la palabra del Señor representa esa lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el Salmo 119. Hablemos del tabernáculo. Éxodo capítulo 26. Habla entonces, vamos a leer varios tramitos, varios versículos de Éxodo capítulo 26, versículo 2. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo, por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Habla entonces de las cortinas. 12 metros y medio. Versículo del 5 al 6. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la orilla de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla quede una frente a la otra. Amén. Miren el significado tan profundo que tiene el número 50. ¿Por qué no 49 presillas? ¿Por qué no 30? El número 50 está directamente relacionado con el tiempo en que los discípulos de Jesús esperaron en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de los 50 días en el Pentecostés eran 50 días, una celebración que duraba 50 días. El día en que se cumplió Pentecostés, o sea, 50 días cumplidos, fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que están en el aposento alto. Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ahí podemos ver 50. La cortina, ¿por qué se rasgó? ¿Se acuerda que habla la palabra del Señor en el Evangelio, en los Evangelios? Cuando Cristo murió, la cortina se rasgó. Entonces vamos a ver dos partes. Primero, la cortina. La cortina fue establecida allí como un testimonio, ¿cierto? Puesta allí como un testimonio. Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Leamos Hebreos 9, dejémoslo ahí pendiente, pero le pasemos rápidamente Hebreos 9, versículos del 1, Hebreos 10, versículos 19 y 20. Ahorita leemos este otro pasaje. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. O sea que cuando se ubicó la cortina, dice la palabra del Señor, se estaba anunciando proféticamente algo. Se estaban poniendo una cortina, pero que de antemano ya sabían que en algún momento Dios ya tenía determinado que se iba a rasgar a través de la muerte de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús fue la cortina que se rasgó
¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar libremente al lugar santísimo. Ahora regresando a esta parte de las 50 presillas que tenía esa cortina, 50 está relacionado con el Pentecostés. El Pentecostés está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. El Pentecostés. Y aún mire que de ahí les han sacado muchos nombres a grupos religiosos. La luz del mundo es una religión que no tiene nada que ver con lo que Dios realmente. Si fueran luz del mundo no estarían en esos errores. O sea, son nombres simplemente. O lo mismo Pentecostés. Si realmente fueran de Pentecostés, habrían entendido que Dios son 3 personas en un solo Dios. ¿Cierto? Recuerde que Pentecostés no cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo fue el que le reveló a Pedro, le reveló a los judíos que estaban allí, que debían bautizarse en el nombre de Jesús porque lo habían crucificado. Ya habían conocido al Padre porque eran judíos y ya estaban conociendo al Espíritu Santo que está derramando en ese momento. O sea que está hablando de 3 personas en ese momento. Por eso era necesario recibir a Jesús porque era el que faltaba. Pero ya el Padre lo habían recibido el Espíritu Santo, ahora les faltaba solamente recibir a Jesús. Por eso tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero porque si ellos no creen en el Padre y el Espíritu Santo, ¿por qué reciben el Espíritu Santo? Por lo mismo, la contradicción de las religiones. Ahí está el error. Sigo entonces en la enseñanza. Ustedes ya saben, ¿no? De dónde sale el número 50. Los diseños, las medidas no son al azar. Cada cosa tiene un significado y es maravilloso. 50 habla de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, un anuncio profético, la cortina. Las 50, mire, las 50 presillas que tenía la cortina estaba profetizando nada más y nada menos que lo que iba a pasar en el aposento alto en Jerusalén. El derramamiento del Espíritu Santo. Esas 50 presillas. Que no le hicieron 49, no, tenía que ser 50. No 51, 50. ¿Por qué? Porque fue el testimonio del derramamiento del Espíritu Santo, el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, O sea, los 50 días, ¿no? todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como un viento muy fuerte, que llenó toda la casa. Se derramó el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba anunciando las 50 presillas de la cortina. Para que vea que repita conmigo, ningún diseño del tabernáculo fue casualidad. Hermanos, todo esto estaba, como dice Chapulín, fríamente calculado. Entonces, esto todo tenía su razón de ser. Qué bonito esto. Versículo 33 de Éxodo 26. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro y guarda el cofre del pacto detrás del velo. Este velo les va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Exacto. Ahí vuelve y habla entonces de el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo siguió allí puesto y en el momento en que Jesús murió, dice la palabra, vamos a leer a leer a una parte en el Evangelio de San Mateo, donde dice que las piedras se rompieron, la tierra tembló, dice, el velo se rasgó. Pero mientras lo busca Camilo, les voy a explicar una parte donde dice acá acerca del velo. El velo se rasgó cuando murió Cristo. Y ese velo significaba también, el rompimiento de ese velo, significaba el camino que se iba a abrir hacia el Padre. San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino. Dice, yo soy el velo que se rasgó para que ustedes pudieran entrar a la presencia de Dios. Como dice Mateo, póngale cuidado, cuando murió el Señor Jesucristo, hay una narración acerca de cuando se rasga el velo.
Mateo 27 del 50 al 52. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Te está hablando, esa es la cortina. O sea, qué tremendo pensar, Moisés cuando hizo instalar esa cortina, ya Moisés sabía lo que iba a pasar, es que Moisés lo vio. Cuando Moisés estaba con Dios, él vio. Él lo vio. O sea, es un anuncio profético de lo que iba a suceder. Mire qué importante era el velo. El velo tenía que estar ahí por una razón, para que se rasgara. Dios nunca pone nada al azar. Amén. Ahora está hablando también de colores. Habla de azul, rojo y morado. ¿Cierto? Cuando habla del tabernáculo también está hablando de color azul, rojo y morado. Para algunas personas que me estaban preguntando los colores, ¿sí? El azul, ¿cierto? Representaba ese Jesús como hijo de Dios, como ese carácter de hijo de Dios. Mateo 28, 18 está manifestado. El rojo significa la liberación del poder del pecado. Efesios 1:7, donde dice que nosotros que estábamos alejados, ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesús. Significa redención, liberación, el rojo. El morado, que es el púrpura, también que hablan otras versiones, se refiere a señorío, se refiere al carácter de rey, de señor, de gobierno. Y como dice Filipenses 2, del 9 al 11, que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo, ¿qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el ¿qué? Señor. Entonces ese color estaba asociado. La cortina púrpura estaba anunciando proféticamente el hecho de que Jesús ascendiera al cielo y se sentara a la diestra de Dios. Eso significa la cortina púrpura. La cortina roja estaba anunciando la sangre que él iba a derramar. Eso es maravilloso. Maravilloso todo lo que había en el tabernáculo, que nada fue al azar. Ahora miremos en el capítulo 27, el altar del sacrificio. Versículo del 1 al 8, por favor. Construye un altar cuadrado de madera de acacia, que mida 2 metros y 20 centímetros de cada lado y 1 metro y 30 centímetros de alto. Haz 4 cuernos para sus 4 esquinas, que formen una sola pieza con el altar, y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce. Fabrica portacenizas, palas, tazones, tenazas y braseros para usar en la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Después, pon la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Mete las varas entre las argollas que hay a ambos lados del altar. Con estas varas se carga el altar. El altar debe ser hueco y de madera. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Hablando del altar del sacrificio, era donde se ponían los animales que se sacrificaban, se ponían en el altar del sacrificio y allí se ofrecían. Allí era donde se hacía la expiación. Entonces el altar del sacrificio es un anuncio del lugar donde Jesucristo se ofreció como víctima. La cruz donde Jesús murió era el altar del sacrificio. Es el altar del sacrificio. Pero en el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía el altar del sacrificio, que servía para sacrificar animales, pero a su vez también el altar de sacrificio representaba simbólicamente o anunciaba en un futuro iba a haber otro altar que tenía más importancia, donde murió Cristo. El altar, ¿verdad? Donde está. Acuérdense que igual el altar no es más importante que, en este caso de Cristo, la cruz no es más importante que el cordero que murió en la cruz.
porque algunos pegan que la cruz de mayo, que el 4 de mayo, eso es diabólico. Adoran la cruz, se ponen un collar de cruz. Un cristiano no tiene por qué usar una cruz, ni tener cruces por ningún lado. La cruz es maldición. O sea, lastimosamente la gente adora la maldición, adora la cruz, en vez de adorar al que murió en la cruz, que es diferente. Por eso nosotros no adoramos, no tenemos imágenes de Jesús crucificado. Él hace rato resucitó. Nosotros no lo adoramos crucificado, Él resucitó. Amén. Entonces, eso significa, la cruz en sí misma también fue el altar del sacrificio donde murió el Cordero inmolado, Jesucristo. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice precisamente: en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Tremendo. Sus heridas nos hicieron sanar a todos. Gloria a Dios. Todos nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró por su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Altar del sacrificio. Eso es lo que representaba el altar. Para mí es una gran bendición, para mí es un regocijo el hecho de saber lo que significaba el altar del sacrificio. Yo no sé si el pueblo de Israel alcanzó a comprender la profundidad con la que Dios manifestó todas estas cosas del mobiliario del templo y lo que significaba. Gálatas 3:13 dice: por cuanto Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Los testigos de Jehová dicen que Él no murió en la cruz. Yo no sé de dónde sacaron ellos ese cuento, pero ellos no creen que Jesús murió en una cruz. Y discuten eso. Pues que lean Gálatas 13 y se dan cuenta que ahí habla del madero. Ah, no, pues que es madero, no es una cruz. Yo no sé ellos por qué terquean con eso, pero es la misma cosa. Es una cosa impresionante. Las religiones, mira hermano, las religiones son una cosa asquerosa. Las religiones es lo que ha hecho que la gente se aleje de Dios y viva confundida. Las religiones no salvan. ¿Por qué habla tanto del bronce? La palabra, ahí en el altar, todo es bronce. El bronce está directamente relacionado con el sacrificio. El bronce está directamente relacionado con el juicio. Juicio de Dios. Jesús satisfizo. Jesús cumplió. Jesús recibió y culminó en su persona el juicio que de Dios venía para toda la humanidad. Él recibió ese juicio, dice la palabra, por darnos paz, cayó sobre él todo el castigo que merecíamos. El juicio cayó sobre Jesús, no sobre nosotros. Estaríamos chamuscados hace rato. Pero en Jesús cayó el juicio de Dios. Fulminantemente, dice la palabra, que quedó desangrado, ni una gota le quedó. Consumado es, y entregó su cuerpo. Dice que Él entregó su espíritu, Él quedó en la cruz, murió. Juicio cayó sobre Él, el juicio de Dios. Porque es que el juicio de Dios, yo les digo una cosa, el juicio de Dios tenía que satisfacerse, porque es que Dios nunca viola sus leyes. Él no puede decir, no, tranquilos, no, sigan así como van y yo hago caso omiso. No, había que satisfacer. Ese juicio debía ser consumado y se consumió, fue en la persona de Jesús, gracias a Dios. Por eso estamos vivos todavía. Entonces el bronce está directamente relacionado con ese juicio. El atrio del tabernáculo. Éxodo capítulo 27, versículo 18, ¿cómo dice? Mire el atrio, lo que significa. El patio medirá 44 metros de largo, 22 metros de ancho y 2 metros y 20 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino fino y las bases de bronce. Entonces está hablando también de lino fino, que representa las vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes vestían de lino fino. Amén. Y el lino, mire que las telas también tenían significado. El lino fino representa sacerdocio, representa labor sacerdotal y representa intercesión. Acuérdense que nosotros hemos estudiado sobre lo que es el sacerdocio.
Y el sacerdocio representa intercesión ante Dios por el pueblo. Eso lo vimos hace 8 días. Intercesión ante Dios por el pueblo. Dice en Joel 2, 17, 15 al 17. Dice: toquen trompeta en el monte de Sión, proclamen un ayuno y convoquen al pueblo, reúnan al pueblo y que se purifique la asamblea, reúnan a los ancianos, traigan a los niños, incluso a los bebés, que los recién casados suspendan su luna de miel. Versículo 17, que los sacerdotes siervos del Señor lloren entre el patio y el altar, diciendo: ten compasión de tu pueblo, Señor. Está hablando de ese lugar, o sea, en el atrio, entre la entrada y el altar. Ahí están los sacerdotes llorando y gimiendo, pidiéndole a Dios perdón por los pecados del pueblo. Nosotros vemos que hubo un sacerdote más perfecto que los sacerdotes del linaje de Leví, ¿se acuerdan? Que el linaje de Aarón. ¿Cuál era ese sacerdote? Él no se quedó en el atrio. Él fue y se presentó ante el mismo trono de Dios, en el mismo lugar santísimo, la misma presencia. Jesús se presentó con sus vestiduras de lino fino, llenas de sangre, ante el Padre, y dijo: aquí ya pagué el precio. Así. Qué lindo, hermanos, a mí eso me conmueve mucho. Y dice que Jesús es el gran intercesor. Hebreos 7, lea por favor allí, Hebreos 7, 23 y 25. Busquémoslo ahí, leámoslo. ¿Del 23 al 25 o solo 23? Hebreos 7, 23 al 25. Igualmente, había muchos sacerdotes porque cuando uno de ellos moría no podía seguir en su cargo. Pero Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Amén. Entonces está hablando de un sacerdocio perfecto, un sacerdocio que no necesitaba relevo, porque Él vive para siempre, Él no muere. Amén. Y dice en Salmo 84, versículo 2, mi alma desea con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, los atrios. Señor, mi corazón canta de alegría al Dios vivo, canta todo mi cuerpo. O sea, desde ahí comienza la adoración del pueblo de Dios, desde el atrio. Desde ahí comienza la adoración, desde ahí comienza la alabanza al Señor. El aceite del candelabro, capítulo 27, versículo 20. Ordénales a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva prensada. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Amén. Oliva machacada. ¿Sabe qué significa Getsemaní? ¿Qué? Getsemaní, ¿qué significa? Significa, eso está relacionado con el aceite que se extrae de la oliva. ¿Y por qué fue un lugar tan especial donde Jesús fue precisamente a ofrecerse al Padre y hacer esa oración tan fuerte, tan poderosa, pero a la vez de tanto dolor? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Dice que su sudor fue como gotas de sangre. Había tanto dolor y tanta presión en él por lo que iba a vivir, la muerte en la cruz. El día que fue aprendido, el día que fue capturado, estaba en el monte de los olivos, estaba en Getsemaní. El aceite de las olivas que se machacan está directamente relacionado con el sufrimiento que iba a padecer Jesús. Ese aceite del candelabro representaba proféticamente el dolor, la aflicción de Cristo. Lo que nosotros leímos en Isaías 53, el sufrimiento del Señor.
El permanente suministro de aceite para que la lámpara nunca se apague representa la misma presencia de Dios. Una iglesia sin aceite es una iglesia dormida, que no se da cuenta cuando llega el novio. O sea, también habla la palabra, creo que es en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que unas tenían aceites en sus lámparas y otras no, y se quedaron dormidas. Está hablando de los cristianos que no perseveran en la palabra, que no se congregan, que bajan la guardia, que le dan lugar al diablo, y cuando menos pensó llega el Señor y los encuentra más fríos que quién sabe qué. Hermanos, que Dios nos guarde de eso, que Dios nos guarde de cogernos así, desubicados. Ese aceite tiene que ver también, esa oliva machacada, tiene que ver con el sufrimiento de Cristo, lo que Él padeció. O sea, Cristo no sufrió cuando le clavaron, le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Él empezó el padecimiento, él empezó su angustia y su agonía desde el mismo huerto de Getsemaní. ¿Qué había en el huerto de Getsemaní? Olivas, de las que se extraen el aceite de oliva. Ese que usted ve el frasquito que venden en el supermercado, aceite de oliva. Cuando usted vuelva a ver el dibujito de la oliva, ahí, la aceituna, que usted ve el frasquito ahí, acuérdese el sufrimiento de Jesús. Porque Él padeció. Por causa del dolor de Cristo, yo tengo paz. Repita conmigo, por causa del dolor de Jesús, yo tengo paz y tengo bienestar. O sea, es tremendo, a través del sufrimiento de Jesús nosotros recibimos vida y recibimos paz. Bendito sea su nombre. Bueno, aquí se explica acerca de otras partes del mobiliario, pero quiero que dejemos hasta ahí. Las otras cosas ya ustedes las han terminado de estudiar en la casa. ¿Qué podemos decir como conclusión de todo esto? Cuando Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios y el Señor le mostró el diseño del tabernáculo, vemos que cada mobiliario está directamente relacionado con la persona de Jesucristo. Moisés recibió la revelación, fue de Cristo, y manifestaba cada cosa que empezaba a ver de lo que Dios le mostraba, lo manifestaba a través de elementos físicos. Lo manifestaba a través de elementos físicos. Pero dice la palabra del Señor, y vamos allí al libro de Hebreos, dice el versículo 8 en Hebreos 9, el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando los 2 cuartos, habla del lugar santo y lugar santísimo, los 2 cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existía el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Y esto es ahora un ejemplo para nosotros que muestra que las ofrendas y sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Entonces está hablando acerca de un diseño. Hermanos, todo esto, el lugar santo, el lugar santísimo, las cortinas, las 50 presillas, el candelabro, todo esto dice la palabra de Dios que es sombra de lo que venía. Repita conmigo, sombra de lo que vendría. Era simplemente un anuncio. Por eso es que nosotros no adoramos templos. Nosotros no adoramos cortinas, nosotros no adoramos imágenes, nosotros no adoramos ningún objeto, porque es que todo eso es sombra de lo que vendría. Eso es como que la mamá tiene una foto del hijo y lo idolatra, y el hijo al lado, mamá, póngame pues cuidado, y no, ella es ahí con la foto. O sea, ¿para qué pegarse uno de un objeto si puede tener a Dios mismo? Puede tener a Dios mismo. ¿Qué nos enseñan las religiones? La tradición religiosa. Ay, es que el manto sagrado, que la cruz de mayo, que el santo sepulcro, que el santo no sé qué. Y uno lo que mira es un poco de objetos, un poco de mobiliarios que no tienen ninguna validez.
porque es que ya está lo perfecto. ¿Para qué adorar objetos? Yo pregunto una cosa, ¿para qué adorar objetos? Que el santo cáliz, por ahí que sacan es que el cáliz de, ¿cómo es la cosa? Del Código Da Vinci, que el, ya me olvidó cómo es. Donde tomó la cena, pues tiene un nombre, el Santo Grial. Los masones, que el Santo Grial, todavía están buscando el arca del pacto, no la han podido encontrar. Se cree que el arca del pacto la escondió Jeremías. Cuando ¿cómo se dice eso? Cuando fueron desterrados de Israel, llevados a Babilonia cautivos, Jeremías se cree que escondió el arca del pacto, no la han podido encontrar. Sinvergüenzas esos, no la van a encontrar. El diablo no va a poder encontrar el arca del pacto. Sin embargo, no deja de ser un cajón. No deja de ser un cajón. Así de sencillo. Son objetos que en su momento se usaron con total reverencia y que representaban algo muy bonito, pero si ahora Cristo está manifestado bajo el nuevo pacto, nosotros ya no adoramos objetos. Nosotros no adoramos objetos. Por ejemplo, acá este es el templo del Señor, esta es la casa del Señor, ese es el templo, pero es más importante el Señor que el templo. Lo que dice ahorita, lo que decía allí, ¿cómo era el versículo? De Mateo 12. Aquí hay uno más importante que el templo. Cuando estaba Jesús con los discípulos y dice, ay maestro, mira el templo tan majestuoso, con engastes de oro y todo el lujo, pues era un tremendo palacio. Entonces Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Así de sencillo. ¿Qué hizo el Señor? Les quitó esa estructura religiosa idolátrica. Y ay, el templo. No, ¿cuál templo? Dios es más importante que un templo. Dios es más importante que una liturgia. Dios es más importante que cualquier objeto. Por eso los cristianos no tienen nada sagrado. Lo único sagrado es Dios mismo y su presencia. Si hay algo que hay que adorar, es a Dios. Así que ninguna persona debe tener en su casa nada que sea sagrado. Ni el agua es bendita. Nada. Nada sagrado, nada, ningún objeto religioso, ni fotos, ni imágenes, ni retratos, por ningún lado. Porque entonces están adorando a otra cosa, no a Dios. Esa es la enseñanza del mobiliario. Esta enseñanza del mobiliario es importante para que ustedes entiendan. Esta enseñanza del mobiliario es importante para que ustedes entiendan y conozcan cómo era el tabernáculo, cómo era el templo en la antigüedad, pero que entiendan que es más importante Dios que cualquier objeto físico.